Parménides de Elea fue un influyente filósofo griego que nació en algún momento entre el 530 a.C. y el 515 a.C. en la colonia griega de Elea, ubicada en el sur de Italia. Aunque solo nos ha llegado una pequeña cantidad de fragmentos de su obra, su pensamiento ha tenido un impacto profundo en la filosofía occidental debido a sus ideas revolucionarias y sus contribuciones a la metafísica y la lógica. Parménides es conocido principalmente por su poema filosófico en verso épico, que trata sobre dos vías de conocimiento, la vía de la verdad y la vía de las opiniones de los mortales. En la vía de la verdad, Parménides expone una serie de argumentos que demuestran la naturaleza del ente, es decir, lo que es. Argumenta que el ente es inmutable, eterno, inengendrado e indestructible. Rechaza la noción de generación y corrupción y afirma que solo el ente es real, mientras que la nada es inexistente. Parménides también defiende la idea de que el ente es homogéneo, inmóvil y perfecto. Esta parte de su poema marca un cambio radical en la filosofía antigua al cuestionar la realidad del mundo sensible y plantear una forma completamente nueva de reflexionar sobre la naturaleza del ser. En la vía de las opiniones de los mortales, Parménides se ocupa de temas cosmogónicos y físicos, abordando cuestiones como la estructura y ubicación de los astros, fenómenos meteorológicos y geográficos, y el origen del ser humano. Aunque esta parte del poema se asemeja a las especulaciones de otros filósofos anteriores, como los jonios y pitagóricos, la influencia de Parménides en este aspecto también es notable. La influencia de Parménides en la filosofía es profunda y duradera. Tanto la teoría platónica de las formas como la metafísica aristotélica están influenciadas por su pensamiento. Se le atribuye la fundación de la metafísica occidental debido a su enfoque en cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y la verdad. Además, se le considera un competidor de Aristóteles por el título de padre de la lógica debido a su uso de argumentos deductivos y a la formulación de principios lógicos fundamentales como la identidad y la no contradicción. Parménides fue un filósofo cuyo legado ha trascendido los siglos, y sus ideas siguen siendo objeto de estudio y reflexión en la filosofía contemporánea. Su enfoque en la naturaleza del ser, la realidad y la lógica ha dejado una marca indeleble en la historia del pensamiento occidental. Parménides nació en la ciudad de Elea, también conocida como Velia en época romana. Elea era una colonia griega situada en Magna Grecia, en el sur de Italia. Según el relato de Diógenes Laercio, Parménides provenía de una familia rica y noble. Su padre se llamaba Pires. Sin embargo, hay cierta divergencia en cuanto a quiénes fueron sus maestros. Diógenes Laercio presenta dos versiones diferentes. 1. Según una tradición que proviene de Soción, Parménides habría sido inicialmente discípulo de Genófanes. Sin embargo, no continuó siguiendo las enseñanzas de Genófanes y luego se asoció con un pitagórico llamado Aminias, a quien consideró como su principal maestro. 2. Otra tradición, que se basa en Teofrasto, afirma que Parménides fue discípulo de Anaximandro, otro filósofo presocrático importante. Estas dos versiones divergentes hacen que no esté claro con certeza quiénes fueron los maestros directos de Parménides y cuál fue su camino filosófico temprano. Sin embargo, lo que es seguro es que Parménides se convirtió en uno de los filósofos más influyentes de su tiempo y dejó una marca duradera en la historia del pensamiento occidental. Parménides de Elea tuvo diversas ocupaciones y se le atribuyen varias anécdotas que dan cuenta de su influencia en diferentes áreas. 1. Legislador. Según testimonios de Plutarco, Estrabón y Diógenes Laercio, Parménides participó en el gobierno de su ciudad, Elea, Velia, y se le atribuye la organización de la ciudad y la creación de un código de leyes admirables. Esto muestra que no solo se dedicó a la filosofía, sino que también desempeñó un papel activo en la política y la administración de su comunidad.
2. Médico. En 1969, se descubrió un pedestal de una estatua en Delia que lleva la inscripción, que se traduce como Parménides, hijo de Pires, el físico. La palabra, físicos, en la inscripción se usaba para designar a los filósofos que se dedicaban a la observación de la naturaleza. Además, hay especulaciones sobre el significado de Ouliavs, que podría significar natural de Elea o perteneciente a los Ulios, una escuela de médicos. Esto sugiere que Parménides también podría haber ejercido como médico, lo cual se refuerza por observaciones anatómicas y fisiológicas presentes en uno de sus fragmentos. Estas ocupaciones múltiples de Parménides, como legislador y posiblemente médico, muestran su diversidad de intereses y su influencia en diferentes ámbitos de la sociedad. Aunque es más conocido por su contribución a la filosofía, su vida y trabajo también reflejan su participación activa en la vida cívica y social de su comunidad en Elea. La visita de Parménides de Elea a Atenas y su supuesto encuentro con Sócrates es un tema discutido en la filosofía antigua y en la interpretación de los diálogos de Platón. Platón narra esta visita en su diálogo Parménides, donde relata que Parménides, acompañado por su discípulo Zenón de Elea, visitó Atenas y tuvo un diálogo con un joven Sócrates. Sin embargo, hay controversia sobre la historicidad de esta visita y el encuentro. Algunos aspectos han llevado a cuestionar la veracidad de esta narración. 1. Edad de Parménides. Aunque es posible que Parménides haya vivido hasta los 65 años, el diálogo ficticio habría tenido lugar cuando Sócrates aún era joven. Esto plantea cuestiones cronológicas sobre la posibilidad de un diálogo entre dos figuras tan distantes en el tiempo. 2. Argumentos similares. Atenágoras de Atenas señala que Parménides habría sostenido argumentos muy similares a los presentados en el diálogo platónico. Sin embargo, esta similitud podría ser el resultado de la influencia de las ideas de Parménides en la filosofía posterior, incluida la de Platón. 3. Referencias en otros diálogos platónicos. Algunos diálogos de Platón hacen alusión a este supuesto encuentro, pero estas referencias podrían ser simplemente una continuación del relato ficticio. Debido a estas razones, en la actualidad, muchos especialistas consideran que la visita de Parménides a Atenas y su conversación con Sócrates son elementos ficticios introducidos por Platón con fines literarios y filosóficos. Estos elementos podrían haber sido utilizados por Platón para explorar ideas filosóficas y presentar un diálogo entre dos pensadores prominentes de diferentes épocas. Sin embargo, la historicidad de esta visita sigue siendo objeto de debate y especulación en la comunidad filosófica. La única obra atribuida a Parménides es un poema didáctico titulado Sobre la naturaleza, Peripices, escrito en hexámetros, una forma poética tradicional utilizada en la épica. El poema trata de cuestiones filosóficas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y la verdad. Una característica interesante de este poema es que fue escrito en un dialecto homérico, lo que le da un estilo poético reminiscente de la épica. Este uso del dialecto homérico no solo le da un tono épico al poema, sino que también tiene algunas funciones prácticas y estilísticas. 1. Facilita la recitación y la memorización. El dialecto homérico era familiar para la audiencia griega, ya que estaba asociado con los poemas épicos atribuidos a Homero. Esto facilitaba la recitación oral y la memorización del poema de Parménides. 2. Permite juegos poéticos. El uso de un dialecto tradicional como el homérico permitía a Parménides utilizar juegos poéticos, como la composición anular, en la que el poema puede leerse tanto de principio a fin como de fin a principio. 3. Ritornell composition. Este término se refiere a la repetición de ciertos versos o frases a lo largo del poema, lo que contribuye al ritmo y la estructura poética. El poema sobre la naturaleza se divide en dos partes, la vía de la verdad y la vía de las opiniones de los mortales.
En la primera parte, Parménides presenta su filosofía central, en la que argumenta que solo lo que es existe verdaderamente y que es inmutable, homogéneo, inengendrado e indestructible. En la segunda parte, aborda una serie de cuestiones cosmológicas y fenoménicas que reflejan creencias tradicionales y especulaciones científicas de la época. Aunque solo se conservan fragmentos de este poema a través de citas y referencias en obras de otros autores antiguos, se considera que los fragmentos que han llegado hasta nosotros permiten una reconstrucción significativa de la filosofía de Parménides y su enfoque en la naturaleza de la realidad y la verdad. Parménides contiene la palabra griega, koure, que significa joven. Esta palabra ha sido objeto de debate y especulación en relación con la datación de la composición de su poema sobre la naturaleza. Algunos han argumentado que esta palabra podría proporcionar pistas sobre la edad de Parménides cuando escribió el poema. Se ha propuesto que la palabra podría indicar que Parménides era un hombre joven en el momento de la composición del poema. Dado su año de nacimiento estimado, entre el 530 a.C. y el 515 a.C., algunos han calculado que el poema podría haber sido compuesto entre el 490 a.C. y el 475 a.C., basándose en la idea de que se refería a alguien no mayor de 30 años en ese contexto. Sin embargo, otros expertos han objetado esta interpretación. Se argumenta que la palabra debe entenderse en su contexto religioso y en relación con la relación de superioridad de la diosa hacia el receptor del mensaje, en este caso, Parménides. Se ha citado un uso similar de la palabra en el contexto de intérpretes de oráculos, lo que sugiere que la palabra podría no referirse necesariamente a la edad de alguien, sino más bien a su relación con la fuente de la revelación. Además, se ha señalado que la palabra también puede referirse a un adolescente en ciertos contextos, como en un pasaje de la Ilíada de Homero. Por lo tanto, la interpretación de esta palabra en el poema de Parménides no es concluyente y puede haber sido utilizada en un sentido más amplio. En última instancia, la datación exacta de la composición del poema de Parménides sigue siendo objeto de debate y no se puede determinar con certeza basándose solo en esta palabra. La complejidad y la ambigüedad del lenguaje antiguo a menudo dificultan la interpretación precisa de textos antiguos y sus contextos. El poema completo de Parménides, titulado Sobre la naturaleza, se considera perdido de manera irreversible. A lo largo del tiempo, hubo muchas copias de la obra, pero la última referencia a la obra completa se encuentra en el trabajo de Simplicio en el siglo VI después de Cristo, quien señaló que la obra ya se había vuelto rara en su época. Lo que ha llegado hasta nosotros son fragmentos citados en las obras de varios autores antiguos. En este sentido, Parménides no es una excepción, ya que muchos de los filósofos presocráticos tienen una transmisión textual similar. La obra de Parménides fue citada por diversos autores a lo largo de la historia, como Platón, Aristóteles, Plutarco, Sexto Empírico y Simplicio. A veces, varios autores citan el mismo grupo de versos, y aunque a menudo las citas coinciden en el texto, en ocasiones presentan diferencias. Esto ha llevado a debates sobre cuál de las citas es más fiel al original. También hay casos en los que la cita es única. La tarea de reconstruir el texto del poema de Parménides comenzó en el Renacimiento y culminó con el trabajo de Hermann Diels en su obra Die Fragmente der Vorsokratiker en 1903. Esta obra estableció los textos de la mayoría de los filósofos presocráticos anteriores a Platón. Según las estimaciones de Diels, se han conservado 160 versos del poema, que representan aproximadamente 9/10 de la primera parte, la vía de la verdad, y 1/10 de la segunda parte, la vía de la opinión. La edición de Diels fue reeditada y modificada por Walter Krantz en 1934, y esta edición ha tenido una gran influencia en los estudios filosóficos.
Actualmente, cuando se cita a Parménides y a otros filósofos presocráticos, se utiliza el orden de autores y fragmentos establecido en esta edición. Parménides se encuentra en el capítulo 28, y se cita con la abreviatura DK28, seguida por el tipo de fragmento, A igual a comentarios antiguos sobre la vida y la doctrina, B grande igual a fragmentos del poema original, y el número de fragmento, por ejemplo, DK28B grande 1. A pesar de que la edición de Diels y Krantz es ampliamente aceptada como canónica, han surgido otras reediciones que han propuesto diferentes órdenes para los fragmentos. Además, algunos especialistas han cuestionado la fiabilidad de la lectura y la reconstrucción del texto realizada por Diels y Krantz, basándose en colaciones de manuscritos y otras consideraciones. La elección de Parménides de escribir su obra en forma de poema épico didáctico ha sido objeto de diversos comentarios y análisis. Algunos de estos puntos de vista son los siguientes. Plutarco consideró que la forma poética del poema de Parménides era simplemente una manera de evitar la prosa y criticó su versificación. Proclo señaló que a pesar de usar metáforas y tropos, influenciado por la forma poética, el escrito de Parménides se asemeja más a la prosa que a la poesía. Simplicio, quien preservó gran parte del texto del poema, compartió la opinión de que la aparición de motivos míticos en el poema se debía a la forma poética que empleaba. Según Werner Jaeger, la elección de Parménides de utilizar la forma de poema épico didáctico fue una innovación significativa. Por un lado, representó un rechazo a la forma de prosa introducida por Anaximandro. Por otro lado, estableció un vínculo con la estructura de la teogonía de Hesíodo. Sin embargo, Jaeger también destacó que este vínculo no se limitaba solo a la forma, sino que también se extendía a ciertos elementos del contenido del poema. Por ejemplo, en la segunda parte del poema de Parménides, aparecen deidades alegóricas que tienen similitudes con las que se encuentran en la teogonía de Hesíodo. Parménides parece utilizar estas referencias cosmogónicas de manera subversiva, al situarlas en la parte del poema que se dedica al mundo de las apariencias, y no a la verdad. Hesíodo presentó su teogonía como una revelación divina, mientras que Parménides presenta su pensamiento sobre el ser uno e inmóvil como una revelación divina en su poema. Esta elección parece ser una respuesta directa al enfoque de Hesíodo y busca competir con él en términos de legitimidad y autoridad en la presentación de una cosmogonía y una visión del mundo. En el proemio, Parménides describe el viaje que hace el hombre que sabe, un viaje en carro, tirado por un par de yeguas, y conducido por las Helíades, el camino por el que es conducido, alejado del camino usual de los mortales. Es la ruta de la noche y el día, camino que está interrumpido por un inmenso portal de piedra, cuya guardiana dice, las hijas del sol la persuaden, y ésta abre la puerta para que pase el carro. El narrador es recibido por una diosa, cuyo discurso, que comienza en el verso 24, es el contenido del resto del poema. Esta le indica, en primer término, que no ha sido enviado por un destino funesto, sino por el derecho y la justicia. En virtud de ello, sigue, es necesario que conozca todas las cosas, tanto el corazón inconmovible de la verdad persuasiva como las opiniones de los mortales, porque, a pesar de que en estas no hay convicción verdadera, sin embargo han gozado de prestigio en el proemio de su poema. Parménides describe el viaje del hombre que sabe. Este viaje es representado como un trayecto en un carro tirado por un par de yeguas y conducido por las Helíades. Este viaje no sigue el camino habitual de los mortales, sino que transcurre por la ruta de la noche y el día. Sin embargo, este camino se encuentra bloqueado por un gran portal de piedra, y su guardiana es una figura llamada Dice. Las hijas del sol, las Helíades, logran persuadir a Dice para que abra la puerta y permita que el carro pase. Así, el narrador del poema es capaz de atravesar el portal y avanzar en su viaje. El narrador es recibido por una diosa,
cuyas palabras forman el contenido principal del resto del poema. La diosa le indica al narrador que su presencia no ha sido causada por un destino funesto, sino por la justicia y la rectitud. Por lo tanto, es necesario que el narrador adquiera conocimiento sobre todas las cosas, tanto sobre el corazón inconmovible de la verdad persuasiva como sobre las opiniones de los mortales. Aunque las opiniones de los mortales carecen de una verdadera convicción, han gozado de un prestigio. Esta distinción entre la verdad inmutable y las opiniones humanas se establece como un tema central en el poema de Parménides. El fragmento B8 de la obra de Parménides se encuentra citado en los pasajes de Aristóteles en Física 145, 1 a 28 y 146, 1 a 24. En este fragmento, la diosa presenta una serie de signos o señales que caracterizan lo que es decir, las cualidades esenciales del ente. Estos signos incluyen los siguientes predicados. 1. Inengendrado 2. Indistractable 3. Íntegro 4. Único 5. Inestremecible o inmóvil 6. Perfecto. El fragmento luego desarrolla un argumento en contra de la generación y la corrupción. Se sostiene que lo que es no pudo haber sido ni será, ya que es completamente ahora. Además, se argumenta que no se puede decir ni entender nada sobre lo que no es, por lo que no es posible que algo surja de la nada. La generación y la corrupción son rechazadas en virtud de la justicia y la decisión de que eso no es. La condición de integridad del ente se discute, afirmando que no se pueden distinguir partes en él, ya que es uniforme y lleno de lo que es. La inmovilidad del ente se presenta como negación del cambio, la generación y la corrupción. Se sostiene que el ente permanece en sí mismo y en su lugar debido a la necesidad que lo sujeta con fuertes lazos. También se argumenta que el ente no carece de nada, ya que si careciera de algo, carecería de todo. Finalmente, se aborda la idea de que lo que hay que entender es aquello por lo que es la intelección misma, noein. En el ente está revelado el acto de inteligir, y no hay nada más que el ente. Este fragmento es esencial para comprender la filosofía de Parménides, ya que establece los fundamentos de su visión del ser y la realidad, así como su rechazo a la generación, la corrupción y el cambio. En los versos 37 a 38, se menciona a la Moira como la entidad que mantiene al ente íntegro e inmóvil. Esto implica que todo lo que los mortales consideran verdadero en realidad es solo una serie de nombres que describen cambios, como nacer y perecer, ser y no ser, cambiar de lugar y color. En el verso 42, se aborda el predicado de la perfección, que se deduce del hecho de que el ente se mantiene dentro de límites definidos. Parménides introduce aquí una metáfora, compara la perfección con la masa de una esfera perfectamente redondeada, donde toda su superficie equidista del centro. Esto significa que la perfección del ente no puede ser menor en ningún lugar, ya que no existe no ente que lo permita. Tampoco puede ser más ente en un lugar que en otro, ya que se mantiene idéntico a sí mismo y en sus límites. Esta parte del poema profundiza en la idea de la inmutabilidad y perfección del ente, destacando cómo se mantiene constante y completo en sí mismo, sin cambios ni variaciones en su naturaleza. Los problemas textuales e interpretativos asociados a la obra de Parménides son comunes en la filosofía antigua debido a la antigüedad de los textos y las dificultades inherentes a la transmisión y comprensión de ideas a lo largo de los siglos. Algunas de las principales dificultades incluyen: fragmentación del texto, dado que la obra de Parménides se ha perdido y solo se conservan fragmentos citados en otras obras. La reconstrucción del texto completo es un desafío. Los fragmentos son a menudo cortos y fragmentarios, lo que dificulta obtener una visión completa y coherente de su pensamiento. Corrupción de los manuscritos. Los manuscritos antiguos que contienen citas de Parménides pueden estar dañados o ser difíciles de descifrar debido a su antigüedad. Esto puede llevar a errores de transcripción y a la pérdida de detalles importantes.
Significados precisos. La interpretación precisa de los términos y frases utilizados por Parménides es un reto debido a las diferencias en el uso del lenguaje y las connotaciones que puedan haber tenido en la época en que escribió. La filología clásica es crucial para analizar el significado exacto de las palabras y expresiones. Contexto histórico y literario. Comprender la obra de Parménides en el contexto de su época y dentro de la evolución de la filosofía griega es un desafío. Identificar las influencias que pudo haber tenido y cómo se relaciona con otros pensadores y movimientos filosóficos requiere un profundo conocimiento de la filosofía antigua en general. Conjeturas interpretativas. Dada la naturaleza fragmentaria y oscura de los textos, los especialistas a menudo deben hacer conjeturas sobre el significado exacto de ciertos pasajes. Estas conjeturas pueden variar y conducir a diferentes interpretaciones de la obra de Parménides. A pesar de estas dificultades, los estudiosos de la filosofía antigua han realizado un trabajo valioso en la reconstrucción y la interpretación de la obra de Parménides. A través de la filología, la comparación con otros textos antiguos y un profundo análisis contextual, se ha logrado arrojar luz sobre su pensamiento y su lugar en la historia de la filosofía. Sin embargo, muchas cuestiones aún permanecen abiertas y sujetas a debate en la comunidad académica. El análisis del proemio de la obra de Parménides revela elementos poéticos y simbólicos que han sido objeto de interpretación y debate entre los estudiosos. El proemio se describe como una parte significativa de la obra, a pesar de su estilo poético y aparente convencionalidad épica didáctica. Algunos aspectos clave del análisis incluyen las yeguas y el carro. El proemio comienza con la imagen de un viaje en carro tirado por yeguas. Esta imagen se asemeja a las representaciones míticas de los corceles divinos de héroes como Aquiles. Las yeguas son descritas como atentas o conocedoras, lo que sugiere que están guiadas por fuerzas superiores. Esta imagen puede tener conexiones con la mitología y la poesía épica de la época, y algunos expertos han notado similitudes con imágenes utilizadas en obras posteriores, como Píndaro. Influencias míticas. El análisis del proemio destaca las influencias míticas y literarias en la descripción del viaje en carro. Se hacen comparaciones con mitos como el de la muerte de Faetón, quien también está asociado con el sol y el carro. Estas conexiones mitológicas pueden proporcionar un contexto más amplio para entender el simbolismo del proemio y cómo se relaciona con la temática general de la obra. Poderes superiores. La imagen de las yeguas y el carro sugiere la idea de que el viaje está siendo dirigido por poderes divinos o superiores. Esto se refleja en la elección de palabras y en las asociaciones mitológicas. Algunos intérpretes rechazan la interpretación platónica que ve en esta imagen una alegoría del alma humana, y en su lugar enfatizan la relación con los mitos solares y cósmicos. Atención reciente. A pesar de que en el pasado se consideraba que el proemio era una parte menos importante de la obra, la filología moderna le ha dado más atención y reconocimiento. Esto se debe a una comprensión más profunda de los elementos literarios y míticos que contiene y cómo contribuyen al tono y al mensaje general de la obra. El análisis del proemio de la obra de Parménides revela una rica mezcla de elementos literarios, simbólicos y mitológicos que han llevado a interpretaciones diversas. A través de este análisis, los estudiosos pueden profundizar en el significado y la intención detrás de la elección poética de Parménides al comenzar su obra de esta manera. En esta sección se analiza el significado y la interpretación de varios elementos clave del proemio de la obra de Parménides. El camino y su naturaleza. El proemio describe el camino como polipémon, un término cuyo significado puede ser famoso o abundante en signos. Aunque hay debate sobre su traducción exacta, se destaca su asociación con lo divino.
El camino se presenta como uno guiado por una divinidad, y su naturaleza es crucial para el simbolismo que Parménides está construyendo en el poema. Interpretación del complemento. Hay discrepancias en la interpretación del complemento del verbo perei. Algunos eruditos sugieren que el camino atraviesa todas las ciudades, kata pantast, mientras que otros argumentan que es incólume, asine, o que conduce en todo sentido, kata panta. Estas interpretaciones pueden influir en la comprensión del propósito y destino del camino. El camino de la noche y el día. El camino que se describe conduce desde la morada de la noche hacia la luz y se refiere al camino de la noche y el día. Esta referencia a la alternancia de la noche y el día evoca una imagen cósmica y cíclica. Se establece una conexión entre la luz y la oscuridad, lo que puede relacionarse con el tema central de la obra sobre la naturaleza del ser y la apariencia. La morada de la noche. La referencia a la morada de la noche sugiere una ubicación divina o cósmica. Aunque Hesíodo también habló de la casa de la noche, Parménides ubica esta escena en el cielo, como se deduce por la naturaleza etérea de las puertas que se mencionan. Esta elección puede tener implicaciones simbólicas y conceptuales en relación con el contenido filosófico del poema. En general, esta sección del análisis profundiza en la riqueza de los símbolos y las imágenes utilizados en el proemio de la obra de Parménides. Estos elementos no solo establecen el tono poético de la obra, sino que también introducen conceptos clave que se desarrollarán a lo largo del poema y que serán fundamentales para la filosofía de Parménides. Dice, en el contexto del poema de Parménides, es una divinidad que custodia el portal que conduce al camino de la verdad y la revelación. Al igual que las horas en la mitología homérica, dice es una figura divina que tiene un papel simbólico en el poema y representa un concepto específico. En la interpretación del poema, dice es presentada como la guardiana del portal que conduce al camino que el protagonista debe seguir. Se la describe como polipoinos, que significa rica en castigos o vengadora. Esta caracterización sugiere que su papel está relacionado con la justicia y el proceso de reparación de injusticias. En el poema, las Helíades, que son otras divinidades, convencen a Dice para que abra el portal. La relación de Dice con la divinidad Ananke, la necesidad, se ha sugerido en algunos comentarios. Ananke es presentada como la fuerza que gobierna el universo y la mezcla de elementos, lo que se relaciona con la descripción de Dice en el fragmento B grande 12 del poema. Esta conexión entre Dice y Ananke podría tener implicaciones filosóficas y cosmogónicas en el poema de Parménides. El uso de la expresión dique polipoinos en un poema órfico y la referencia a las llaves de doble uso han llevado a la especulación sobre una posible relación entre Parménides y los cultos órficos. Los cultos órficos eran prácticas religiosas místicas que enfatizaban la purificación del alma y la creencia en la inmortalidad. La presencia de elementos relacionados con estos cultos en el poema sugiere una conexión entre la filosofía de Parménides y las tradiciones místicas de su época. Dice en el poema de Parménides es una figura divina que guarda el portal hacia la verdad y la revelación. Su papel está relacionado con la justicia y la reparación de injusticias, y su presencia podría estar vinculada a conceptos filosóficos y religiosos más amplios en la obra de Parménides. En el poema de Parménides, se hace referencia a las divinidades Temis y Dice en el contexto de la bienvenida que recibe el hombre que sabe una vez que atraviesa el umbral del portal y llega a la presencia de una diosa no identificada. Estas divinidades tienen un significado especial en relación con el destino y la justicia. Temis es una figura importante en la mitología griega que personifica el derecho consuetudinario y las normas de comportamiento social. Representa la justicia divina y es considerada como la encarnación del orden cósmico y la ley natural. En la épica, Temis es la encargada de velar por el cumplimiento de las normas y la justicia en la sociedad. En el poema de Parménides,
Su presencia sugiere que el viaje del protagonista ha sido permitido y aprobado por las divinidades relacionadas con el orden y la justicia. Dice es otra figura divina que aparece en el poema y está asociada con el proceso de reparación de injusticias. Se la describe como rica en castigos o vengadora. En el contexto del poema, su papel es significativo ya que forma parte de las divinidades que han permitido el tránsito del protagonista por el camino de la verdad y la revelación. La mención de estas divinidades en el poema refuerza la idea de que el protagonista está siendo guiado y recibido en un ámbito divino. Su presencia indica que el viaje que está emprendiendo no es un destino funesto, como el de Faetón en la mitología, sino que ha sido permitido y auspiciado por estas divinidades que representan el orden y la justicia en el mundo. En el contexto del poema de Parménides, Temis y Dice son divinidades que representan la justicia, el orden cósmico y la reparación de injusticias. Su presencia en la recepción del hombre que sabe simboliza la aprobación divina del viaje que está emprendiendo y la distinción entre su destino y los destinos funestos asociados con otras figuras míticas. Parménides, después de que el hombre que sabe es recibido por la diosa innominada, ésta le indica que es necesario que conozca todas las cosas, distinguiendo entre el corazón de la verdad y las opiniones de los mortales. Esta sección del poema es rica en simbolismo y tiene connotaciones filosóficas y religiosas. Corazón de la verdad, la diosa se refiere al corazón de la verdad como aquello que debe ser conocido por el narrador. La lectura de este atributo puede variar debido a diferencias en los manuscritos. Algunos especialistas prefieren la interpretación de bien redonda, Euquicleos, comparando con la idea circular del razonamiento presente en el poema. Otros optan por persuasiva, Eupeiteos, debido al contexto y la contraposición con las opiniones de los mortales. Esto sugiere que el corazón de la verdad es una forma de conocimiento que es circular y coherente en sí misma. Opiniones de los mortales, la diosa también indica que es necesario conocer las opiniones de los mortales, que son lo que abarca todo y ha gozado de prestigio. Estas opiniones son contrastadas con la verdad persuasiva. El propósito de conocer las opiniones es para que el narrador no sea superado por las opiniones mortales y pueda presentar el discurso verdadero. Relación con las musas. La diosa innominada en el poema es comparada con las musas de la épica, particularmente con las invocadas por Homero en la Ilíada y las mencionadas por Hesíodo en su Teogonía. Las musas también tienen la capacidad de proclamar verdades y mentiras con apariencias de verdades. La conexión con las musas sugiere un vínculo con la inspiración poética y el conocimiento divino. Esta sección del poema resalta la importancia de conocer tanto la verdad persuasiva como las opiniones de los mortales. El narrador es guiado hacia un entendimiento más profundo de la realidad y se le insta a no ser superado por las opiniones humanas. La referencia a las musas refuerza la idea de que este conocimiento tiene una dimensión divina e inspirada. El proemio del poema de Parménides es ampliamente interpretado como una alegoría en la que el relato superficial del viaje en carro y las figuras mitológicas representan significados profundos y conceptos filosóficos. Las interpretaciones varían en cuanto a la naturaleza de la experiencia y la simbología presentada en el proemio. Experiencia mística o religiosa. El proemio narra una experiencia que algunos consideran mística o religiosa. Se sugiere que el viaje narrado podría ser similar a las experiencias de los chamanes en otras culturas, donde el alma viaja mientras el cuerpo permanece en un estado de éxtasis. Otros lo relacionan con figuras griegas que se cree que tenían la capacidad de viajar con su alma, como Etálides, Aristeas y Epiménides. Sin embargo, algunos eruditos dudan de la existencia de estas prácticas en la antigua Grecia. Iniciación y misterios.
Algunos intérpretes ven paralelos entre el viaje del protagonista en el proemio y las ceremonias de iniciación y misterios en la antigua Grecia. El tránsito de la noche a la luz podría representar un tránsito del mundo de la ignorancia y la experiencia cotidiana al conocimiento y la trascendencia. Revelación divina. El poema presenta una revelación divina, ya que el contenido es atribuido a una diosa, similar a cómo las musas eran invocadas en la épica. Esto sugiere que el conocimiento que se presenta es de naturaleza divina y no accesible para la mayoría de los mortales. Vía de conocimiento. Se sostiene que el proemio representa un tránsito del desconocimiento al conocimiento. El viaje simboliza la búsqueda de la verdad y la experiencia del cambio de la ignorancia al entendimiento profundo. Vía de salvación. Algunos intérpretes sugieren que el viaje en el proemio representa una vía de salvación. Jaeger distingue entre el término griego odos, camino, y métodos, método. Mientras odos es una vía de conocimiento y salvación, métodos es una vía meramente metodológica. El proemio de Parménides es interpretado como una composición altamente simbólica que representa un viaje desde la ignorancia hacia el conocimiento o la trascendencia, guiado por figuras mitológicas y divinas. El papel de la alegoría y la simbología en este pasaje es fundamental para su interpretación y comprensión. El análisis de los fragmentos relacionados con las vías de indagación en Parménides presenta desafíos interpretativos. Se debate sobre el sujeto implícito en los versos 3 y 5 del fragmento 2, donde la diosa presenta los caminos opuestos. La ambigüedad del verbo es, dificulta la determinación del sujeto, ya que puede tener un valor predicativo o existencial. Se han propuesto diversas interpretaciones sobre el sujeto de estos versos. Algunos sugieren que el sujeto es lo que lleva a una tautología, lo que es. Jaeger sostiene que el objeto de la investigación de Parménides es lo que es o el ente, relacionándolo con la noción de lo verdadero y real. Otros intérpretes han propuesto que el sujeto podría ser la totalidad de las cosas, la verdadera naturaleza de las cosas o incluso aquello sobre lo que se puede hablar y pensar. Una posición sugiere que el sujeto es indeterminado y se refiere al participio presente, que significa lo que es. El fragmento 3 presenta otra dificultad gramatical. La expresión se ha interpretado de diversas maneras. Plotino lo relaciona con la identificación de ser y pensar, mientras que otros han propuesto traducciones como lo mismo es pensar y ser, lo mismo es para ser pensado y para ser, o lo mismo es ser pensado y ser. La interpretación precisa varía entre los expertos. En resumen, los fragmentos que tratan sobre las vías de indagación en Parménides presentan desafíos interpretativos en relación con el sujeto implícito en los versos y el sentido exacto de las expresiones gramaticales. Las diversas interpretaciones reflejan la complejidad de la filosofía parmenidea y la riqueza de su pensamiento. Uno de los temas centrales del poema de Parménides es el de las vías o caminos de indagación. Aunque el poema utiliza un lenguaje alegórico, se presentan tres caminos de indagación. 1. El camino de la verdad. Este camino se caracteriza por la afirmación de que lo que es y no es posible que no sea. En otras palabras, se enfoca en la existencia de lo real y verdadero, rechazando la idea de la no existencia. 2. El camino del no ser. Este camino se basa en la noción de que lo que no es y no es posible que sea. Aquí, se niega la existencia de lo que no es real o verdadero. 3. El camino de la apariencia. Aunque algunos intérpretes sugieren que hay tres caminos, otros consideran que el tercer camino no es realmente una alternativa independiente. En lugar de ser un camino adicional, representa la forma en que los mortales comunes perciben el mundo, basándose en la experiencia sensorial. Este camino implica una combinación de afirmaciones contradictorias y no es una opción válida desde la perspectiva de Parménides.
En términos generales, estas vías representan opciones de indagación sobre la realidad y la naturaleza del ser. La elección del primer camino, el de la verdad, es crucial, ya que se considera que el segundo camino, el del no ser, es impensable e incomprensible. La tercera vía, si se considera como tal, refleja las creencias y percepciones erróneas de los mortales comunes, que mezclan afirmaciones contradictorias. La interpretación sobre la cantidad y naturaleza exacta de estas vías ha llevado a debates y discusiones entre los expertos. Mientras algunos sostienen que hay 3 caminos, otros argumentan que solo existen 2 opciones reales de indagación, con la tercera opción siendo más una descripción de la manera en que las personas comunes perciben el mundo. Cada interpretación ofrece una perspectiva única sobre la profundidad del pensamiento filosófico de Parménides y cómo aborda las cuestiones fundamentales sobre la realidad y el conocimiento. El fragmento 6 del poema de Parménides ha sido interpretado como una posible referencia al pensamiento de Heráclito, un filósofo presocrático conocido por su doctrina de la unidad de los contrarios y su énfasis en el cambio constante. En este fragmento, se menciona a los bifrontes, aquellos que creen que ser y no ser es lo mismo y no lo mismo, ustedes 8 a 9, lo que parece ser una crítica a la idea heraclítea de que los opuestos están interconectados. La relación entre Parménides y Heráclito ha generado debates entre los filósofos. Algunos, como Jacob Bernays y Walter Krantz, han argumentado que Parménides estaba criticando las ideas de Heráclito en este fragmento. Se basan en que el poema refuta la noción de que todo cambia constantemente y que los contrarios pueden coexistir. Por otro lado, Karl Reinhardt propuso una teoría inversa, que Heráclito en realidad habría sido posterior a Parménides, lo que invalidaría la posibilidad de que Parménides estuviera refutando las ideas de Heráclito. Werner Jaeger también sugirió que la crítica de Parménides se aplicaba a todos los mortales en general, no solo a Heráclito. Guthrie respaldó la idea de que Parménides estaba criticando a Heráclito, sugiriendo que las afirmaciones de Heráclito sobre el cambio y la coexistencia de los opuestos reflejaban precisamente lo que Parménides criticaba en su poema. Guthrie argumentó que aunque el fragmento 6 no es una referencia directa a Heráclito, la acumulación de pruebas de sus ideas y la crítica de Parménides apuntan en esa dirección. Eggersland ofreció una interpretación diferente debido a su reordenamiento del texto. Según su enfoque, Parménides estaría impugnando las ideas de Heráclito, específicamente su noción de que hay cosas que no son y su énfasis en el cambio constante. En general, el fragmento 6 ha sido objeto de diversas interpretaciones, algunas de las cuales sugieren que Parménides estaba refutando las ideas de Heráclito sobre el cambio y la coexistencia de los opuestos, mientras que otras argumentan que la crítica se dirigía a una perspectiva más general de aquellos que confiaban en los sentidos y las opiniones comunes. El fragmento 8 del poema de Parménides se enfoca en la vía de la verdad y presenta un programa o conjunto de signos que indican las características del ser. Este fragmento establece los criterios que deben aceptarse una vez que se ha aceptado la premisa fundamental de que es. En esencia, este fragmento es un resumen de los argumentos y características del ser que se desarrollarán a lo largo del poema. El programa se despliega en una serie de signos que describen las cualidades del ser. Estos signos son presentados como predicados o caracteres de aquello de lo que se habla. El primer signo es que el ser es inengendrado e indestructible, y se explican los argumentos detrás de esta afirmación en los versos 5 al 21. El segundo signo es que el ser es íntegro, único, con argumentos presentados en los versos 22 al 25. Luego se introduce el predicado de inestremecible, en los versos 26 al 33.
Sin embargo, en los versos 42 al 49, la diosa habla del predicado de la perfección, lo que parece contradecir la declaración anterior de que el ser es inengendrado e indestructible. Además, el programa, B-Chica 2, termina con la mención de sin fin, en el tiempo, lo que genera confusión. Se ha planteado la posibilidad de que esta última parte del programa sea una adición errónea o una alteración del texto original. Algunos filólogos, como Owen, sugieren que la lectura correcta podría haber sido, que significa perfecto, en lugar de sin fin. Con esta corrección, el programa se alinearía mejor con los argumentos presentados en el poema. Las interpretaciones varían entre seguir la lectura original, aunque con nuevas interpretaciones del término sin fin, y aceptar la enmienda propuesta por Owen para que el programa sea coherente con los argumentos del poema. Cada filósofo tiene su propia perspectiva sobre cómo abordar esta discrepancia en el texto y cómo interpretar los signos presentados en el programa. La frase "lo que es eterno, ingénito e imperecedero" se refiere a las cualidades fundamentales del ser según la perspectiva de Parménides en su poema filosófico. Este fragmento, ustedes 5 a 21, se centra en argumentar que el ser es eterno, que no tiene origen ni fin, y que es inmutable. En este pasaje, la diosa afirma que el ente no tiene un pasado ni un futuro, sino que existe completamente en el presente. El tiempo pasado y futuro no tienen relevancia para el ser, ya que está en un estado constante de existencia en el ahora. Esto implica que el ser no experimenta ni generación ni corrupción, es decir, no nace ni muere. El ser es eterno en el sentido de que siempre ha existido y siempre existirá, sin un principio ni un final. La diosa continúa argumentando en contra de la posibilidad de que el ser surja de la no existencia. Parménides niega que algo pueda venir de la nada o que lo que es pueda surgir de lo que no es. Argumenta que no se puede ni siquiera pensar ni hablar sobre lo que no es, ya que carece de existencia y significado. Además, afirma que no habría necesidad de que algo surja de la no existencia, ya que no hay ningún motivo ni causa que justifique tal generación. Fragmento Parménides establece que el ser es eterno, sin origen ni fin, y que no puede surgir de la no existencia. Esta idea refuerza su concepción del ser como algo inmutable y constante, en contraposición a la creencia en la generación y la corrupción que era común en algunas filosofías presocráticas de la época. Los versos 12 a 13 presentan una ambigüedad debido al uso del pronombre auto, que puede ser interpretado de dos maneras diferentes. Esta ambigüedad lleva a dos posibles interpretaciones del sentido de estos versos. 1. Interpretación 1. Cornford y Reiden, el pronombre se refiere al objeto de discusión en los versos anteriores que es lo que es. Bajo esta interpretación, los versos 12 a 13 enfatizan que de lo que no es no puede surgir algo que llegue a ser junto con lo que es decir, no puede haber algo que exista junto al ser. Esta idea refuerza la noción de que solo el ser es real y que no puede haber nada que exista aparte de él. 2. Interpretación 2. Guthrie, en esta interpretación, el pronombre se refiere al sujeto de la oración, que es lo que no es. Bajo esta interpretación, los versos 12 a 13 expresan que de lo que no es solo puede surgir lo que no es decir, nada puede surgir de la no existencia. Esto se alinea con el principio filosófico ex nihilo nihil fit, que significa que nada puede surgir de la nada. La discusión sobre cuál de estas interpretaciones es la correcta ha generado debate entre los filósofos e intérpretes. Cada interpretación tiene implicaciones ligeramente diferentes para la argumentación general de Parménides sobre la naturaleza del ser, la generación y la corrupción. Sin embargo, ambas interpretaciones se relacionan con la idea central de Parménides de que el ser es único, eterno e inmutable, y que no puede surgir de la no existencia. En los versos 22 a 25 del poema de Parménides, se aborda la idea de que lo que es uno,
continuo y homogéneo. Aquí, Parménides rechaza dos conceptos presentes en las teorías cosmogónicas y filosóficas anteriores, la graduación del ser y el vacío. Parménides niega la posibilidad de que lo que es pueda tener diferentes grados de existencia. Esto va en contra de las ideas de Anaxímenes, quien hablaba de la condensación y rarefacción de su principio para explicar el movimiento y la creación. Parménides sostiene que mantener la unidad y continuidad del ser impide la existencia de diferencias graduales de existencia. Esto refuta la cosmogonía de los milesios, ya que el principio no puede tener desigualdades de textura ni falta de cohesión. Además, Parménides rechaza la noción de vacío, que los pitagóricos consideraban necesario para separar las unidades que componían el mundo. La idea de continuidad y homogeneidad del ser impide la necesidad de un espacio vacío entre las unidades. En cuanto al significado de continuidad, ha habido interpretaciones diversas. Algunos, como Owen, han considerado que Parménides se refiere principalmente a la continuidad en el tiempo. Guthrie sostiene que hay un nuevo argumento aquí, independiente del anterior, que se basa en la homogeneidad del ser y su plena existencia en el presente continuo. Para Schofield, Parménides piensa en la continuidad en cualquier dimensión que ocupe, incluyendo el tiempo. Eggersland argumenta que la continuidad no se refiere ni al espacio ni al tiempo, sino en un sentido metafísico. En estos versos Parménides rechaza la idea de diferenciación graduada en el ser y la necesidad de un vacío entre las unidades. Afirma que lo que es uno, continuo y homogéneo, lo que implica su plena existencia en el presente y la ausencia de cualquier separación o vacío entre sus partes. En los versos 26 a 33, 37 a 38 y 42 a 49 del poema de Parménides, se describen tres atributos esenciales de lo que es: inmovilidad, limitación y perfección. Estos predicados han sido interpretados de diversas maneras, oscilando entre comprenderlos como relaciones tempo-espaciales o como metáforas que indican características metafísicas profundas. Parménides utiliza una dicción solemne y épica en este pasaje, haciendo referencias directas a Homero y dándole un papel importante a las divinidades Moira y Ananke. Estas diosas simbolizan la limitación y el control que mantienen a lo que es con lazos, lo que le confiere su inmovilidad. El término utilizado para describir esta inmovilidad está relacionado con la imagen de Héctor, encadenado a su destino y fuera de las murallas de Troya en la Ilíada. La razón detrás de la idea de inmovilidad en Parménides radica en que, al ser lo que es continuo e indivisible en partes, no puede moverse como un todo ni cambiar internamente. Esta noción de inmovilidad también se relaciona con la ausencia de vacío, un concepto que ya había sido expresado por Meliso de Samos. El atributo de límite desempeña un papel fundamental en esta descripción de lo que es. La idea de lazos o cadenas que atan a lo que es se asocia con la privación de movilidad espacial. En resumen, Parménides destaca en estos versos que lo que es inmóvil debido a su continuidad e indivisibilidad, limitado por su propia naturaleza y perfecto en su existencia continua. Estos atributos no solo tienen implicaciones físicas, sino también profundas connotaciones metafísicas sobre la naturaleza del ser. Cosmología, transición a la vía de la opinión. En esta sección del poema, Parménides realiza una transición de los objetos de la razón a los objetos sensibles, según lo señalado por Simplicio. La diosa se refiere al contenido de esta segunda parte como las opiniones de los mortales, de Chica 51. Aquí, la palabra se refiere a lo que parece real o verdadero para los sentidos y creencias humanas. El discurso en esta sección no pretende ser verdadero en el mismo sentido que en la primera parte, ya que todo lo que podía decirse con certeza ya se ha dicho. En cambio, presentará un orden engañoso,
presentando creencias como si estuvieran organizadas por un orden. Los mortales han identificado dos formas opuestas, el fuego y la noche. La diosa afirma que han errado en esta identificación. Sin embargo, el verso 54, que explica el motivo del error, ha sido objeto de diferentes interpretaciones. Se han propuesto 3 posibles traducciones para este verso, y todas han sido respaldadas por expertos. La primera interpretación sugiere que el error es nombrar solo una de las formas, cuando ambas deberían ser nombradas. Esta perspectiva ha sido respaldada por Aristóteles y otros. La segunda interpretación plantea que ninguna de las formas debería ser nombrada, y ha sido respaldada por algunos expertos modernos como Cornford. La tercera interpretación sugiere que el error es no considerar ambas formas juntas, sino nombrar solo una. Simplicio y Reiden respaldaron esta interpretación, y argumentaron que Parménides comenzó con 2 formas para explicar la multiplicidad y contradicción en el mundo. Esta sección marca la transición de la verdad a las opiniones de los mortales. La diosa revela este orden engañoso como verosímil para que nadie supere al hombre que sabe. B. Chica 61. Los expertos han interpretado esta transición de diferentes maneras, algunos considerándola como una explicación cosmogónica necesaria, mientras que otros la ven como un recurso dialéctico sin implicaciones ontológicas. Elementos primordiales de la cosmología. En el fragmento 8, Parménides presenta los elementos que constituyen la oposición fundamental que compone el mundo de las apariencias, el etéreo fuego de la llama, y la noche. En el fragmento 9, Parménides avanza aún más al mantener la noción de noche pero introduce un nuevo término para el primer opuesto, llamándolo luz. Estos 2 opuestos representan la totalidad del mundo sensible y están igualmente presentes en toda la realidad. Según Parménides, todas las cosas pueden reducirse a manifestaciones de estos opuestos. Estos opuestos pueden considerarse como los elementos fundamentales que sirven como cualidades para las cosas perceptibles. En base a los fragmentos preservados de Parménides, se puede elaborar una tabla que represente estos opuestos y cómo se relacionan en su cosmovisión. Se discute la interpretación de los elementos primordiales de la cosmología presentados por Parménides. Según testimonios de la antigüedad, hubo debate sobre si asignar al fuego el papel de agente activo, aunque esta idea fue considerada errónea por muchos, incluido Simplicio. Aunque los testimonios de Aristóteles han sido cuestionados por su fiabilidad, se sugiere que el fuego podría representar lo activo y la tierra lo pasivo en la cosmología de Parménides. En el fragmento 9, Parménides introduce la noción de luz y noche como los elementos primordiales que componen el mundo sensible. Estos opuestos penetran toda la realidad por igual y pueden ser considerados como las cualidades fundamentales de las cosas perceptibles. La interpretación del término griego, igual, en relación con estos opuestos ha generado debate. Algunos creen que se refiere a igualdad en estatus, mientras que otros sugieren igualdad en cantidad o extensión. La idea de agrupar los atributos bajo estos opuestos fundamentales tiene similitudes con la tabla de opuestos de Pitágoras. Sin embargo, el fragmento 17 presenta asociaciones entre lo masculino diagonal femenino y lo derecho diagonal izquierdo que no encajan perfectamente en este esquema. Se cuestiona si estos opuestos en Parménides cumplen la misma función que los de la cosmología pitagórica y si representan una influencia pitagórica en su pensamiento. En resumen, mientras algunos han sugerido similitudes entre la cosmología de Parménides y la pitagórica, otros argumentan que Parménides tenía elementos propios y distintivos en su visión, especialmente en la vía de la opinión. En la cosmología de Parménides, la diosa presenta un orden cósmico que es difícil de reconstruir debido a la escasez y oscuridad de los fragmentos existentes.
A pesar de la dificultad, se sabe que su sistema astronómico incluía la Tierra, el cielo, el Sol, la Luna, las estrellas, las constelaciones y elementos míticos como el Olimpo. La diosa Ananke, necesidad, tiene un papel central en el mantenimiento de este orden cósmico, manteniendo a las estrellas en sus límites. El fragmento 12 menciona anillos que rodean todo el sistema cósmico. Estos anillos son de fuego puro, mezcla de fuego y oscuridad, lo raro o sutil y lo denso. La necesidad es ubicada en el centro del sistema y se identifica con la diosa Dice. Esta concepción de anillos concéntricos en la cosmología es influenciada por Anaximandro y Hesíodo. La relación entre la necesidad y el sistema cósmico en Parménides es comparada con la idea platónica de la necesidad en el mito de en la República. Se sugiere que la cosmología de Parménides y el mito de tienen raíces pitagóricas. Varias reconstrucciones han sido propuestas para los anillos concéntricos y su relación con los elementos del cosmos, basadas en fragmentos y testimonios antiguos. Sin embargo, la falta de información clara hace que la reconstrucción de la cosmología parmenidea sea un desafío para los estudiosos. La cosmología de Parménides ha sido objeto de interpretación y reconstrucción por parte de los estudiosos debido a la falta de fragmentos claros y la oscuridad de su contenido. Una posible reconstrucción, propuesta por Arey Finkelberg, sugiere que Parménides siguió un modelo pitagórico del universo. Esta reconstrucción involucra anillos concéntricos y elementos como la Tierra esférica ubicada en el centro rodeada por diferentes anillos. Anillo ígneo, identificado con el éter, donde se encuentra la estrella matutina. En este anillo se ubican también el Sol y otros astros. Anillos de naturaleza mixta, situados más abajo que el anillo ígneo, el más alto de estos contiene el Sol y la Vía Láctea, mientras que otro más abajo alberga la Luna. Anillos densos, hechos de noche y posiblemente identificados con la Tierra. Este anillo sería más bajo que los anillos anteriores. Anillo de fuego subterráneo, posiblemente ubicado en el centro del sistema, identificado con el fuego subterráneo. Centro sólido, aunque algunos testimonios atribuyen a Parménides la idea de que la Tierra es esférica y está en el centro, su identidad no es unívoca. Algunos especialistas cuestionan esta interpretación y consideran que Parménides podría haber seguido en líneas generales la descripción del mundo físico de Pitágoras. La figura de la diosa Ananke, necesidad, es central en este sistema cósmico. Se la asocia con la preservación de los límites y la armonía del cosmos. Aesio la identifica con Dice, presente en el proemio del poema, lo que vincula la idea de necesidad con la justicia y el orden. Se han comparado elementos de la cosmología de Parménides con el mito de en la República de Platón, señalando similitudes en la ubicación de la necesidad en el centro del sistema cósmico y la conexión entre los anillos concéntricos y los elementos celestiales. La cosmología de Parménides presenta un sistema complejo de anillos concéntricos, atributos y elementos cósmicos que han sido objeto de debate e interpretación por parte de los estudiosos a lo largo del tiempo. Según la reconstrucción propuesta por A. H. Coxon en 1986, el fragmento B grande 12 de Parménides describe un modelo cósmico que se asemeja al atribuido a los pitagóricos o a Anaximandro. Esta interpretación se basa en la idea de que los anillos mencionados en el fragmento se refieren a zonas del cielo que están delimitadas por las proyecciones celestes de puntos importantes como el ecuador, los trópicos y los círculos árticos y antárticos. Esta configuración cósmica posteriormente se habría representado a través de la esfera armilar, un instrumento astronómico utilizado para ilustrar la posición y los movimientos de los astros en el cielo. En esta interpretación, los anillos mencionados en el fragmento B grande 12 de Parménides se relacionarían con las distintas zonas celestes y terrestres.
Coxon sugiere que estos anillos representan las proyecciones celestes de las divisiones geográficas de la Tierra en 5 zonas, como se menciona en el fragmento A44. Los 2 anillos cercanos al ecuador se describen como de fuego puro, mientras que las zonas subtropicales son de mezcla. Por otro lado, las áreas alrededor de los polos se asocian con la pura noche. El anillo de la eclíptica, que es el camino aparente del Sol a través del cielo, se identifica con el éter en esta interpretación. Coxon también vincula esta zona con la diosa mencionada en el fragmento. La diosa gobierna todo el sistema cósmico, y su ubicación como anillo central se apoya en el testimonio de Aesio, que indica que la diosa se encuentra en el anillo más en el centro. Además, esta interpretación concuerda con la idea de que el movimiento del Sol y los planetas, que ocurre en la eclíptica inclinada, tiene un papel en los procesos cíclicos de generación y corrupción, los cuales el fragmento 12 sugiere que son dirigidos por la diosa según la reconstrucción de A. H. Coxon. El fragmento B grande 12 de Parménides describe un modelo cósmico basado en anillos celestes que representan divisiones geográficas de la Tierra y zonas del cielo, con la eclíptica identificada con el éter y la diosa que gobierna todo el sistema cósmico. Esta interpretación enlaza la cosmología de Parménides con concepciones astronómicas y geográficas de la época, así como con elementos simbólicos y filosóficos. Parménides también mostró interés por la embriología, según testimonios de Aesio, Censorino y Lactancio, respaldados por 2 fragmentos de sus obras. El primer fragmento, B grande 17, menciona cómo el lado en el que se concibe un embrión en el útero materno determina su sexo. Si el embrión es concebido en el lado derecho, será un niño; si es concebido en el lado izquierdo, será una niña. La explicación de los doxógrafos añade que el sexo del embrión depende tanto del lado en el que se origina en el útero como del lado de donde proviene la semilla del padre. Además, las características y rasgos del embrión resultante dependen de la mezcla de las fuerzas masculinas y femeninas. El fragmento ofrece las siguientes posibilidades. Si el semen masculino proviene del lado derecho y se aloja en la parte derecha del útero, se formará un hombre con características masculinas. Si el semen masculino proviene del lado izquierdo y se aloja en la parte izquierda del útero, se formará una mujer con características femeninas. Si el semen proviene del lado izquierdo pero se aloja en la parte derecha del útero, resultará en un hombre con rasgos femeninos, como belleza y baja estatura. Si el semen proviene del lado derecho pero se aloja en la parte izquierda del útero, resultará en una mujer con rasgos masculinos, como virilidad y gran altura. Esta teoría parece reflejar una influencia de las ideas de Alcmeón de Crotona, que se centraban en la igual distribución de las fuerzas para la salud. También se ha especulado si la mezcla de poderes hace referencia a los principios cosmológicos luz y noche. Esto contrasta con la visión posterior de Anaxágoras, que afirmaba que solo el semen masculino determina el sexo. Los especialistas reconocen que la interpretación de estos fragmentos es compleja y presenta dificultades. Hay contradicciones entre el fragmento B grande 16 y otros testimonios que atribuyen a Parménides la asociación de lo masculino con lo frío y denso, y lo femenino con lo cálido y sutil. Además, la ambigüedad de los testimonios y la posibilidad de que uno de los fragmentos sea una traducción poco fidedigna dificultan la comprensión precisa de sus ideas sobre la embriología. Parménides también presentó una teoría sobre el conocimiento sensible. Según Teofrasto, discípulo de Aristóteles, Parménides sostenía que la percepción se basa en la similitud. Siguiendo su doctrina de los contrarios sensibles, afirmaba que nuestras percepciones dependen de la mezcla de estos opuestos en diferentes partes del cuerpo. Empédocles posteriormente expresó una idea similar al decir que vemos la tierra con tierra, el agua con agua. Parménides relacionaba la pureza del pensamiento con la cualidad del calor,
y se creía que el pensamiento proveniente de elementos más calientes era más puro. La interpretación de esta teoría es objeto de debate. Algunos sostienen que esta teoría del conocimiento se aplicaba tanto a la percepción sensible como al entendimiento de lo que es la realidad verdadera. Otros argumentan que esta teoría solo se aplica al conocimiento sensible y no debe ser transpuesta al plano de la vía de la verdad, que es la parte más profunda de su filosofía. El fragmento B grande 19 marca el final de la descripción de la cosmología parmenídea en su poema. Reafirma los conceptos presentados anteriormente sobre la estrecha conexión entre la cosmología y la opinión mortal, la corrupción de los elementos cósmicos y su sujeción al tiempo, y la naturaleza aparente o nominal del cosmos. En este fragmento, Parménides enfatiza la limitada comprensión que se puede obtener a través de la opinión, subrayando la importancia de su vía de la verdad para acceder al conocimiento más profundo. Aquí tienes una lista y resumen de los juicios de la posteridad acerca de Parménides. De entre los más relevantes filósofos y pensadores. 1. Platón, lo llamó el grande y padre. Reconoció su profunda comprensión, pero también admitió que no lo entendía completamente. 2. Aristóteles, destacó su posición única entre los primeros filósofos. Distinguió su pensamiento de los fisiólogos y monistas, y respondió a su problema del cambio con su pluralismo ontológico y la distinción entre acto y potencia. 3. Hegel, consideró que con Parménides comenzó el auténtico filosofar, marcando el ascenso al reino de lo ideal. 4. Martin Heidegger, reconoció la intelección de Parménides como el comienzo de la historia de la metafísica, aunque también señaló que esto encubrió el principio de la misma. 5. Karl Popper, vio en Parménides la primera formulación del razonamiento deductivo, el universo estático y la ley de conservación de la materia y energía. 6. Kurt Gödel, consideró que Parménides negaba la objetividad del cambio y veía el cambio como una ilusión, anticipando conceptos de la teoría de la relatividad. 7. Jeremy C. Delon, lo señaló junto con Aristóteles como padre de la lógica y destacó similitudes entre Parménides y Heráclito en relación al logos. 8. John Taggart, su teoría del tiempo se ha relacionado con las perspectivas de Heráclito y Parménides. De entre los historiadores de la filosofía y los filólogos. 1. William Kidd Chambers Guthrie, observó que Parménides marcó un punto de inflexión en la filosofía presocrática al cambiar el rumbo del pensamiento arcaico. 2. Bertrand Russell, reconoció que lo aceptado de Parménides en la filosofía posterior fue la indestructibilidad de la sustancia, lo que influyó en diversos campos del conocimiento. 3. Giorgio Colli, presentó a Parménides como un sabio que optó por el ser frente a la dialéctica, preservando la naturaleza divina del mundo. Destacó su riqueza teórica. 4. Alan Hartley Coxon, consideró a Parménides el fundador de la filosofía europea y el primer metafísico propiamente dicho. 5. Alberto Bernabé Pajares, mencionó que Parménides defendió la inmutabilidad y unicidad del ser, y sus ideas influyeron en la filosofía posterior. Estos juicios de la posteridad destacan la importancia de Parménides en el desarrollo de la filosofía y cómo sus ideas influyeron en una amplia gama de pensadores y áreas de conocimiento a lo largo de la historia. No se sabe con certeza cómo murió Parménides, ya que no hay registros históricos detallados sobre su muerte. Tampoco se han conservado relatos o testimonios que describan las circunstancias de su fallecimiento. Parménides vivió en la antigua ciudad griega de Elea y fue un filósofo destacado en su tiempo, pero los detalles sobre su muerte no han llegado hasta nosotros a través de fuentes históricas o literarias.